lo primero, bienvenidos a esta charla que tenemos en el Día de la Tartamudez para hablar sobre tartamudez. Yo soy Laura Castro, formo parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Y bueno, lo primero, pues comentaros un poco qué es el Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues nuestro objetivo al final, pues somos un conjunto de logopedas, de profesionales de la logopedia, de la Comunidad de Madrid, que estamos agrupados y que todos perseguimos un mismo objetivo, que al final es hablar de logopedia, dar a conocer la logopedia y luchar por nuestra profesión. Una profesión joven, pero con mucho futuro, ¿vale? Hoy es el Día de la Tartamudez y queríamos aprovechar desde el colegio para hablar de tartamudez y para presentar pues, un libro, un cuento que ha creado Sara, Sara Díaz. Sara Díaz es logopeda, es colegiada de nuestro colegio también y bueno, pues tiene una formación sobre tartamudez y este material que nos viene a presentar pues bueno, pues ha surgido un poco de la idea de buscar materiales útiles para trabajar dentro de sus sesiones, ¿verdad, Sara? Sí. Vale. Así fue. Vale, de acuerdo. Y luego también vamos a contar también con, bueno, en principio queríamos contar con la presencia de Gonzalo, que es el mentor de Sara, ¿no? Pero bueno, al final nos ha tenido que grabar un vídeo porque él también trabaja con tartamudez, es experto en tartamudez y imagino que en un día tan importante como este, pues tiene que estar atendiendo a varios medios y en varios sitios a la vez y nos ha grabado un vídeo pues para que le conozcamos también. De hecho, perdona Laura, está en un evento también a la misma hora en Abu Dhabi, o sea que era complicado que estuviera. Era imposible. Bueno, pero mira, nos ha puesto el vídeo y yo creo que va a ser también muy interesante verlo. Paula, no sé si nos puedes poner el vídeo, por favor. No sé si me escucha Paula. Venga, pues si no, por no hacer aquí un parón, vamos a empezar hablando de ti, Sara. Cuéntanos un poco tu experiencia con la tartamudez, de dónde surgió esta idea. Pues a ver, os cuento un poquito. Yo llevo trabajando en este centro, MITAI, pues hace ya 15 años. Hemos llegado a ser 5 logopedas, ahora somos 4. Y durante todo este tiempo los casos de tartamudez han sido muy poquitos. De hecho, hace muchos años yo tuve llegó uno con retraso del lenguaje y también tartamudeaba, este peque, y lo cogí yo. Y después de este niño, nada más, no llegó nada más. Hasta que de repente hace unos años, pues ya no sé cuántos porque pierdo un poco la cuenta, fácilmente serán 4 o 5, de repente la mitad de todos los niños que yo atendía aquí tartamudeaban. Y entonces fue como, ¿qué ha pasado? Y que de esto tengo poca formación y ¿qué puedo hacer? Además fue como, no solo a nivel profesional, que de repente la mitad de mis niños tartamudeaban aquí, sino que a nivel personal incluso también empezó a aparecer la tartamudez en diferentes sitios. De hecho, bueno, mi padre estaba en un taller de poesía y un día, pues no sé si por el día de la radio de la poesía, les invitaron a los del taller a recitar en una radio local y bueno, cuando fui a su casa y le felicité, me dice fíjate, yo hablando por la radio con que yo que era tartamudo. Y yo, ¿perdón? ¿Cómo? Dice, sí, yo me atascaba muchísimo. En la adolescencia no podía decir 2 palabras seguidas. Digo, ¿pero qué me estás contando? Dice, sí, tu abuelo me dijo, pues ya se te puede ir quitando esto, que así no vas a encontrar novia nunca. Digo, bueno, la evidencia científica de este método no creo que esté. El caso es que mi padre, pues bueno, ahí está. También fui a un centro de estética haciendo un tratamiento y no sé por qué la mujer que me lo estaba haciendo me contó que su novio tenía tartamudez y digo, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, como que la tartamudez de repente entró en mi vida. Entonces, en ese tiempo fui a unas jornadas para empezar a formarme de la Fundación Española de Tartamudez y allí conocí a Raquel Escobar.
que daba ella una charla y que, bueno, dará un curso en enero en el Colegio de Logopedias con Manoli Torres. Y, bueno, pues me gustó mucho y, bueno, contacté con ella, aparte de para preguntarle algunas cosas porque tenía muchas dudas con todos esos niños que tenía, para organizar un curso, una formación aquí en nuestro centro. Y, bueno, pues ahí empezó, he hecho varios cursos con ella y bueno, pues ahí empezó un poco, empieza un poco el reciclaje en el tema de tartamudez, pero a lo bestia. No tenía nada que ver, evidentemente, con lo que yo había estudiado. Yo salí en el 97, o sea que ya ha llovido. Soy de la segunda promoción de logopedas de Madrid, de la diplomatura. Y bueno, pues eso, no se conocía, vamos, nada, no tenía nada que ver a lo que yo estaba escuchando de nuevo por Raquel. Y bueno, ese curso, pues al final, entre unas cosas y otras, pues los niños fueron saliendo. Y bueno, el curso pasado tenía 2 niños y bueno, y seguía interesada en el tema. Y entonces conocí a Gonzalo en una charla que hacía el colegio de... como es el Consejo de Colegios de Logopedas, eso es, que hacía como unas pequeñas charlitas de 2 horas y media, así, y me apunté. Y bueno, ahí conocí a Gonzalo. Y entonces él empezó, o sea, en esa charla hablaba de lo importante que era la aceptación y poder hablar de la tartamudez con los niños libremente. Hasta entonces, esto también lo contó Raquel en aquella jornada, todos, yo tenía la idea y creo que es generalizada, de que no teníamos que hablar de la tartamudez con los niños, no hacerles consciente de que tartamudeaban por el riesgo a que se cronificara. Y bueno, pues esto pues no es así. Hoy en día, sí, hoy en día sabemos que no es así. Es cierto, y además es una cosa contra la que tenemos que luchar todos los logopedas, porque al final los papás, cuando observan que su niño tartamudea, o incluso las personas adultas o adolescentes que tartamudean, lo primero que hacemos cuando todo el mundo, yo intento que no, pero también me pasa con otras cosas, cuando observamos un problema es irnos a Google, teclear y ver qué información recojo de esto. Entonces, hay mucha información antigua ya, pues eso, sobre la idea que tú nos estabas diciendo de no informar, no decir nada, intentar no preocupar, y ahora mismo pues se ha demostrado que no es así, que realmente hay que hacer partícipe a la persona, al peque, a las familias, a los adultos, a cualquier persona que padezca tartamudez, para que podamos trabajar con ella y sobre ella, y él sea también consciente y pueda mejorar en esto, ¿no? Entonces, es cierto que es un hándicap que tenemos ahora mismo, que luchamos contra esa idea generalizada, que todavía no está muy avanzada los nuevos conceptos y demás. Sobre todo porque esa idea de cronificar, o sea, al final, si no hablas de algo, se convierte en un tabú, y si un tabú significa que es algo malo, con lo cual el niño percibe o puede percibir que tartamudear es malo, y esta es la idea totalmente contraria. Es diferente al hecho de que podemos hablar del tartamudeo, de la tartamudez, de forma natural, pero sí que es verdad que la idea es que tenemos que darle importancia al mensaje de lo que el niño nos está contando. Esto es una de las pautas más importantes. Es decir, hay que restarle importancia a ese tartamudeo, es decir, el cómo hablas no me importa tanto, lo que yo quiero es entender lo que tú me estás diciendo, es decir, el mensaje es lo importante. Pero se puede hablar de que a veces las palabras se atascan, de que rollo que a veces no salen. No son contradictorias estas dos cosas. Entonces, bueno, pues a raíz de esto, y además de que en algunos programas ya está incluido como una fase de trabajo, que es la de sensibilización, el poder hablar con el niño, ver un poco cómo lo percibe, que siente también en el entorno, pues ahí surgió la idea de hacerlo a través de un cuento. Nos contaba Gonzalo en esa charla que ellos lo hacían a través de láminas o con muñecos, y dije, bueno, pues a lo mejor un cuento es algo para los pequeños, pues es más fácil.
Les pregunté a ellos, le pregunté a Raquel si existía algún recurso así, porque esto de que ya está todo inventado, digo, a ver si voy a inventar la rueda, ya estaba, ¿sabes? Entonces, bueno, pues pensé en hacerlo como un cuento y nada, y me puse, lo organicé un poco, aproveché un poco los personajes que ya tenía. Cuando yo empecé a trabajar, eso, al principio en esa inundación de niños con tartamudez, yo lo que había leído es que había que trabajar diferentes patrones de habla, intentando buscar uno incompatible con la tartamudez, sobre todo el habla cantada, el habla lenta, el habla fácil, el silabeo. Entonces, bueno, yo tenía como unos personajes impresos, un niño cantando, un robot, un caracol. Y entonces, bueno, pues pensando, aprovechando esos personajes, pues pensé en hacer como esa presentación a través de un cuento. Y entonces, nada, pues os enseño lo que fue el inicio, que fue pensar el cuento y buscar imágenes por internet para colorear. Bosque para colorear, una cueva para colorear. Y en un puente de diciembre, pues me puse a colorear, a recortar, lo plastifiqué, lo imprimí, lo plastifiqué y lo encuaderné y empecé a usarlo con los 2 niños que tenía en ese momento. Y para mi sorpresa, pues uno de ellos sobre todo, cada vez que lo sacaba se lo tenía que contar 3 y 4 veces. Le encantó. Entonces, bueno, pues mis compañeras empezaron a decirme que había quedado chulo y eso, y que por qué no pensaba en publicarlo. O sea, yo para nada lo tenía en la cabeza. Pensaba haber hecho esta herramienta y ya está, que se quedara así. Y nada, y en Navidades pues dije, venga, voy a mirar editoriales. Encontré una editorial de autoedición y ya está. Y el resultado Y te pues, lanzaste. es este. ¿Os parece que comparta el vídeo de Gonzalo? Sí. Sí, de acuerdo. Gracias, Paula. Paula, no lo estamos viendo. No sé si estás teniendo dificultades o... Sí, se supone que está... A ver, dame un segundo. Estamos viendo la imagen donde está guardado, en la carpeta en la que está guardado. ¿Ahora? No, todavía no se ha puesto. Vemos la imagen de la carpeta donde está metido el vídeo de Gonzalo. Voy a probar, si no desde mi WhatsApp. A ver. Bueno, Paula, mientras lo conseguís, voy a seguir charlando con Sara, ¿vale? Vale. Nosotros nos cortáis cuando sea y lo vemos. Vale, entonces, te lanzaste al final en las Navidades del año pasado a lanzar el cuento y ¿qué tal? ¿Lo usas en clase? A los niños imagino que les gusta más el formato o a lo mejor les gustaba también el plastificado porque al final tiran con cualquier material nuestros chicos, ¿no? Pero ¿qué tal la experiencia de trabajar? Venga, vamos al vídeo. Ay, no lo escuchamos. Paula, no lo escuchamos.
la técnica de lo clasificado. Eso no falla nunca. No, está jugando mala pasada la informática. Bueno, de todas formas, voy a aprovechar también para presentar a Gonzalo. Creo que ya lo he comentado antes, pero bueno, pues Gonzalo Leal es logopeda y es director clínico de Tartamudez Center, ¿vale? Además, pues como nos decía Sara Díaz, pues ha hecho varias charlas o cursos sobre la tartamudez y uno de ellos es donde tú le conociste, ¿no? Con el Consejo de Logopedas. Luego hice otra formación que han empezado de 2 meses más intensivo, que si os interesa la tartamudez recomiendo, este enero, en enero y febrero, con todo el equipo de Tartamudez Center. Es un equipo que solo se dedica a tartamudez, son bastantes logopedas, todo está en relación a la tartamudez. De hecho, nos contaba que la secretaria es una persona que tiene esta condición, o sea que todo gira alrededor de la tartamudez. Si quieres, Laura, intento compartirlo desde el WhatsApp. Pues vamos a ver qué nos dice Paula, porque ella es la que se encarga de pues, todas estas cosas de técnicos, de poner las cosillas, los vídeos y tal. Si no lo consigue, pues probamos. Paula, si no, si lo ves necesario, me lo puedes enviar a mí también y lo intento colocar yo, ¿vale? A ver si lo consigo. Vale, te preguntaba antes, ¿qué tal la experiencia de tener el material, de que sea tu propio material y de cómo lo han aceptado tus pacientes? No sé si lo utilizas solamente con niños o también con adolescentes, con algún adulto. No, el cuento es para niños, no es... yo... Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Leal, yo soy terapeuta del habla, logopeda, de Portugal. Y una persona apasionada por la tartamudez, que es el tema que hoy celebramos por todo el mundo, que es el Día de Conciencia para la Tartamudez. Y yo no imagino mejor forma de celebrar este tema hablando y dando a conocer una herramienta que puede facilitar muchísimo la vida de niños que tartamudean. Nosotros sabemos como durante mucho tiempo se decía que no se podría o que no se debería hablar sobre la tartamudez con niños. Hoy sabemos que es algo que desde una fase muy temprana lo deberemos hacer. ¿Y de qué forma lo deberemos hacer? Con la mayor naturalidad, de una forma positiva, con alegría y con color. Y es por eso que quería hablar un poco sobre el libro de Sara Fernández, el libro que es un cuento sobre el bosque de los animales parlantes, un cuento para hablar del tartamudeo, que a mí me parece una forma genial de celebrar este día, pensando en cómo puede ayudar tantos logopedas, tantas familias y sobre todo niños que tartamudean a tener un primer contacto a través del cuento sobre la diversidad del habla y de las distintas formas de hablar. En este cuento que podemos explorar distintos animales, cada uno con su forma de hablar, y que es un poco reflexo de la cultura de diversidad que existe, y por esta forma, de una forma muy tranquila, colorosa, colorida también, poder introducir el tema al niño sin miedo, sin sufrimiento y de una forma totalmente natural. Entonces, por eso me gustaría mucho de felicitar a Sara por su iniciativa, muy importante. Esperamos, Sara, que otras iniciativas puedan surgir de materiales, de cuentos que puedan ayudar a niños que tartamudean, y recomiendo muchísimo el libro que nosotros hemos utilizado en nuestra terapia con mucha felicidad. Espero también que vosotros podáis lo experimentar. Un fuerte saludo. Y para terminar, que celebren el día de la mejor forma, que hablen sobre tartamudez con personas que conocen, que hagan como Sara, que explora en la parte detrás del libro cómo hablar con un niño que tartamudea, y estas y otras informaciones son fundamentales para podermos cambiar el paradigma. Un abrazo a todos y un feliz día.
conseguido. Pues ahí teníamos a Gonzalo hablando sobre tu libro, Sara. Vale, la importancia de, pues eso, de utilizar los colores y de presentarlo a los peques de una forma natural. Vale, estábamos hablando, Sara. Me ibas a contar la experiencia de trabajar con tu propio libro, con los peques. Pues, bueno, la primera acogida, que quería que se lo contara 3 y 4 veces, me dijo que le gustaba más el otro, el plastificado, las cosas como son. El primero. Sí. Bueno, en un inicio la idea era para empezar a trabajar eso, la desensibilización, el poder hablar un poco del tartamudeo si se veían reflejados. Luego, realmente también me ha servido y me está sirviendo, porque lo sigo teniendo a estos 2 peques, para identificar las diferentes formas de tartamudear, la repetición, las prolongaciones y los bloqueos, y empezar también a trabajar un poco el tartamudeo voluntario, el empezar para poder controlar un poco más ese tartamudeo. Así que en principio la idea inicial era solo, que ya no está mal, de sensibilizar, pero luego sí que también me ha servido para empezar a trabajar un poquito eso, el que ellos puedan imitar o hacer de forma voluntaria esos patrones de habla dentro y los del tartamudeo también. Entonces, bueno, la experiencia está siendo positiva y yo cuando empecé con el otro, con el plastificado, yo se lo di a los padres, porque los padres siempre pasaban a la sesión conmigo y una vez que ya conocían el material, pues yo les pasé el cuento para que lo contaran en casa. Y entonces, bueno, ahí están. Es un cuento que ellos ven de forma más o menos habitual. Si no es en tratamiento, que también en casa. Entonces, bueno, la experiencia está siendo positiva, pero es verdad que yo solo tengo 2 niños, entonces el que Gonzalo lo haya probado y que diga que es una buena herramienta, que a ellos los está sirviendo, pues no me puede emocionar más, porque la idea es que sirva, no, o sea, que esté contenta porque el cuento es muy bonito, pero la idea es que pueda ayudar. Que sea útil. Eso, es que a los niños o para todas las familias, sí. Pues mira, te iba a preguntar también, quería saber a quién estaba dirigido. Entiendo que a niños, pero quiero saber si pues es recomendable para logopedas, claro, para padres, para profesores. ¿A quién lo recomendarías tú, Sara? Pues la idea surgió realmente lo hice para utilizarlo yo en tratamiento. Entonces, en principio, la primera idea era para logopedas, para nosotros, para utilizarlo como herramienta de terapia. Pero es verdad que luego, una vez que ya lo he usado y sobre todo los padres lo conocen, creo que es una herramienta que para las familias de niños que tartamudean es también válido. Lo siguiente que tengo un poco en la cabeza para hacer y que estoy en ello es un poco también para divulgar y hablar del tartamudeo en las escuelas, en los ciclos de infantil. Entonces, para profes, realmente aquí hice la parte de atrás, como las 3 pautas más importantes o principales para hablar con un niño que tartamudea. También en el cuento incluí una breve guía de cómo contarlo, de cómo son los diferentes patrones de habla, para que lo pudieran contar también personas, pues eso, que no fuéramos nosotros los logopedas. Entonces, bueno, la idea es empezar a ir a contarlo a coles en el ciclo infantil o en escuelas infantiles, para poder hablar con los niños, porque seguro, vamos, los niños tartamudean y están en el cole, y poder hablarlo de forma natural y sobre todo intentar dar un poquito de formación, un poquito a los profesores que se encuentran con esto en infantil. El cómo hacerlo, derribar algunos mitos, como por ejemplo que es emocional, que es uno de los mitos que sigue estando todavía vigente, que es que son niños nerviosos, que van muy rápido pensando y entonces se atascan. Esto ya está demostrado que no es así. Y sobre todo el que sepan qué hacer o cómo dirigirse a estos niños
y poder hablarlo con naturalidad con el resto. Al final no deja de ser trabajo de la diversidad, como con otras muchas patologías que se encuentran en los colegios. Y bueno, pues intentar educar un poquito en eso para también intentar quitar ese lado tan negativo y que a veces luego un poquito más mayores crea pues, situaciones de acoso o de burla, o porque la persona que tartamudea, el niño que tartamudea tiene como muchos estigmas todavía, tiene que sufrirlos, entonces, o sea, que los sufre y eso yo creo que se cura con educación, sabiendo Pues, de dónde viene, qué es, que bueno, ya aprovecho porque esto es algo que también fue nuevo para mí, es decir, yo hasta que no fui a aquella charla de la fundación también tenía entendido estos mitos, por ejemplo, el tema de las disfluencias evolutivas, de no pasa nada, la mayoría de los niños lo tienen, no hay que darles importancia. El mensaje de no darle importancia está bien en el sentido de no fijarnos en esa producción de habla, en cómo habla ese niño, pero sí que es importante que todos los niños que tartamudean pasen por un logopeda, que sepa de tartamudez para poder evaluar el riesgo de que sea una tartamudez persistente y ver qué se puede hacer. A lo mejor simplemente hay que hacer un tratamiento indirecto, educar un poco a los padres, enseñar un poco a los padres estas pautas, a lo mejor un poco indirecto también así con los niños o directo, porque existen riesgos de persistencia de la tartamudez. Entonces, bueno, esto es un poco, yo lo comparo con la lucha que todavía tenemos de los niños cuando llegan al pediatra o los amigos. El niño no habla con 3 años, pues ya hablará, no pasa nada. Pues igual. Pero igual en el caso también de logopedas, es que nosotros, si no te llega como a mí, que me llegó como una ola y me derribó y dije, me tengo que formar, pues yo también estaba en esto, son disfluencias evolutivas y ya pasará y no hay que tener en cuenta. Y ahora es muy importante ver la experiencia que tiene el niño con el tartamudeo. Es decir, hay la tartamudez que nosotros vemos son estas disfluencias, que son las repeticiones, las prolongaciones, los bloqueos. Esto es lo observable, pero debajo de todo eso puede haber muchas más cosas, que son los comportamientos secundarios. Esto lo habla Raquel. El niño a lo mejor no sabe decir que tiene tartamudez, pero un niño chiquitito, incluso de 2 años, 2 años y medio, sabe que pasa algo. Él siente que pasa algo cuando va a hablar. No pone el cartel de tartamudez, pero sabe que no le sale la palabra y pueden empezar a aparecer comportamientos secundarios de enfado, de molestia, de dejar de hablar, de participar menos, porque tiene miedo a que empiece a tartamudear o a esa sensación. Es verdad que los niños, el miedo social por edad todavía no está desarrollado, pero sí a la experiencia incómoda de que yo quiero hablar y no me salen las palabras. Entonces, esto es importante que se valore y que lo valoremos nosotros de cara a ese posible riesgo de ser una tartamudez persistente del desarrollo, con lo cual es importante el mensaje de si observamos y conocemos y vemos a un niño que tartamudea, es importante que haga una valoración con un logopeda y que vea valore o evalúe esos riesgos y ponga medios o de pautas o establezca qué tipo de tratamiento hay que seguir. Entonces, esto son disfluencias evolutivas. De hecho, eso, si fueran normales, los tendrían el 100% de los niños, y no es así. El porcentaje es mucho más pequeño. Es verdad que el 80% de esos niños que tartamudean en un inicio remiten solo. Se pasa, pero otros no. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Entonces, sí, creo que es importante esta idea para nosotros, o sea, como logopedas. La idea de que, pues que sean disfluencias evolutivas o no lo sean, que esto está ahí un poco también en cuestionamiento, ahí un poco. Es necesario que pasen por
por un logopeda especializado en tartamudez también, que tenga pues los nuevos avances que hay en tartamudez y demás para que pueda él diagnosticar como tal y ver el tratamiento. Lo que estás diciendo, totalmente de acuerdo, Sara. Vale, Sara, te quería preguntar también cómo ha sido recibido el proyecto, si sabes o conoces logopedas que lo están utilizando, o papás, familias, ¿cómo van? No, salió en junio. ¿Sí? Entonces, bueno, luego ha estado el periodo de vacaciones y realmente pues el único feedback que tengo, porque además es que acaba de salir y lo estoy dando a conocer, con lo cual hay muy pocos, o sea, lo conocen Gonzalo, el equipo de Gonzalo, y este es el feedback que tengo, que para mí es muchísimo. Pero es verdad que es que no somos muchos los logopedas que tratamos o hemos tenido la ocasión de tratar con tartamudez y entonces nos hemos formado. Entonces, bueno, pues hasta que se conozca un poco más entiendo que tiene que pasar tiempo. Un tiempo. Pues seguro que va bien esto y además nos faltan muchas veces materiales para trabajar con nuestros peques en algunos campos, este es uno de ellos, y el poder contar con un recurso así, creado además por un logopeda, pues yo creo que resulta muy interesante. Vale, ¿algún proyecto futuro o algo que tengas pensado? No, tengo un poco en la cabeza algún cuento más, pero primero queda salida este, primero tiene que rodar este y yo creo que, o sea, realmente como proyecto es en la divulgación, sobre todo en coles. Este es un poco pero es verdad que tengo alguna idea en la cabeza de otro posible cuento. Más cosillas por ahí. Vale, ya la idea de hacer ese segundo paso, de dar a conocer en coles, de dar charlas, de normalizar un poco, pues ya me parece un proyecto, pues otro proyecto más interesante. Vale, mira, nos dice Ilse, ahora lo conocemos más logopedas a través de ti, Sara, y del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, y podremos comenzar a usarlo. Te da las gracias, muchísimas gracias por tu aporte. Vale, yo creo que nos unimos todos a esas gracias. Es súper importante que los logopedas nos tiremos al charco, creemos materiales, nos pasamos la vida creando nuestros propios materiales en nuestras aulas, pues ya va siendo hora también de publicarlos y de tener cosillas para trabajar en sesión. Vale, no sé si quieres aportar algo más o contarnos algo más. Bueno, no sé si quieres que te cuente un poquito de lo que he aprendido con Gonzalo y con Raquel, sobre todo a nivel, esto hablábamos te contaba de los riesgos, ¿no? De cuáles son los riesgos para tener un criterio de decir, bueno, pues con este niño a lo mejor tengo que tener más cuidado o plantearme un tratamiento directo, ¿vale? Es verdad eso que decía que el 80% de los niños que empiezan a tartamudear remite, o sea, esa tartamudez o ese tartamudeo remite, pero hay algunos criterios de riesgo de que sea persistente y uno es muy importante, es la carga genética, el que haya un familiar que también presente tartamudez o haya tenido tartamudeo. Bueno, luego sí, eso podemos hablar un poquito de las causas, de lo que se conoce ahora, pero hay una carga genética muy importante, ya es conocido, de hecho están identificados varios genes que tienen que ver con la tartamudez. Como en otros casos de patologías del lenguaje, el ser niño también es un criterio de riesgo. Hay más adultos varones con tartamudez que mujeres. Creo que la proporción es de 4 a 1. O sea que el ser niño es otro criterio. También la duración, el que un niño haya empezado a tartamudear y lleve más de 10 a 12 meses tartamudeando es un criterio de riesgo. En principio, lo que se podría llamar disfluencias evolutivas aparecen en un momento concreto y desaparecen bastante rápido. Si esto permanece, si es una situación que permanece, es otro criterio de riesgo. Otro de los criterios de riesgo es el tipo de tartamudeo. Estas disfluencias evolutivas o lo que se llama
Más típicas son más reformulaciones, cortes que paran y se ponen y reformulan lo que están diciendo. Las atípicas serían estas que hablamos, la repetición, prolongación y bloqueo. Estos tres tipos de disfluencias son atípicas y no se considerarían disfluencias típicas dentro de esas disfluencias evolutivas. El que haya empezado tarde, a partir de los 5 años, también es otro criterio de riesgo. Volvemos a lo mismo, estas supuestas disfluencias evolutivas aparecen antes y se van antes, ¿vale? El temperamento también es un criterio de riesgo. El ser un niño con dificultades en la frustración, con un temperamento fuerte, muy reactivo, que tenga una velocidad de habla alta, muy impetuoso, pues eso también es otro criterio de riesgo. Y por último, el que esté asociado a otro trastorno del lenguaje. Ya se ha visto también que hay comorbilidad con otras patologías, sobre todo a nivel fonológico. Suele presentarse conjunto, que este es uno de los obstáculos más grandes que yo veo en el tratamiento. Ahora te cuento un poquito por terminar lo de los factores de riesgo. Y otro es el factor ambiental. Es una mala reacción, padres muy exigentes, padres que no lo permiten, mucha presión, estrés, presión del tiempo, el que haya muchos hermanos y haya que pelear por el turno, por ejemplo. Pues el factor ambiental también es un criterio de riesgo. Y bueno, pues habría que tener todo esto en cuenta cuando nos llega ese peque tartamudeando a nuestras consultas. Muy importante y muy bueno el resumen. Vale. ¿Nos cuentas un poco la intervención? Nos hablabas de intervención directa, intervención indirecta. Pues en principio se podrían dar, bueno, por decir así un poco, o sea, así como muy general. Luego es que al final ya sabemos que las recetas y es difícil encontrar 2 niños iguales y, o sea, además, de hecho, una de las características del tartamudeo, en general de la tartamudez, pero en los niños más, es la variabilidad. Es decir, un niño hoy tartamudea muchísimo, mañana está 15 días sin tartamudear nada, de repente empieza a atascarse mucho más, a veces repite, luego de repente aparecen bloqueos, o sea, la variabilidad es enorme. Entonces, bueno, hay que ver muchos de esos factores. Entonces, como podríamos encontrarnos como tres escenarios, ¿no? Uno que sería en casos de niños con disfluencias típicas, más reformulaciones, alguna repetición, que no haya o haya muy poquitos criterios de riesgo. En estos casos se podría hacer un asesoramiento, educar a los papás sobre lo que es la tartamudez y cómo lo tienen que afrontar, qué pautas son, cómo podemos facilitar la fluidez, cómo pueden ellos facilitar la fluidez. El siguiente caso podría ser un niño que tartamudee de forma ligera, que no sea muy grave y que haya con algún factor de riesgo. Entonces, aquí nos podríamos plantear un tratamiento indirecto, es decir, primero educar, asesorar a la familia y empezar con el niño a hacer con más seguimientos, pero es un tratamiento indirecto. Y luego que se podría dar, que llegara a ser directo si los objetivos no se cumplen. Si luego vemos que este tratamiento indirecto no nos permite conseguir esos objetivos. Y luego nos plantearíamos directamente un tratamiento, valga la redundancia, directo con niños con un tartamudeo moderado o severo y con bastante riesgo de tartamudez persistente. Entonces, ahí habría que educar y ayudar a los padres, pero también trabajar directamente sobre el tema de la tartamudez. Hay muchos programas diferentes para niños. Bueno,
en ellos, salvo por ejemplo el Lincoln, que es más es un programa conductual, en el resto se trabaja modificación del tartamudeo, con esto que te decía de la tartamudez voluntaria, el intentar variar mejorar las disfluencias, también facilitar, otra de las estrategias es la facilitación de la fluidez. Y luego hay algunos integradores que además hablan esto de la desensibilización y que trabajan estas dos estrategias juntas, ¿vale? Algunos, pues eso, son, por ejemplo, es Mini Kits o el enfoque integral de Yarus, ¿vale? Pero bueno, hay bastantes programas diferentes para trabajar la tartamudez o el tartamudeo. El problema está, o el obstáculo, es que no todas funcionan con todos, como ningún método, ni ningún... Entonces, bueno, un obstáculo que yo me he encontrado es que yo, por ejemplo, en mi centro es un centro de rehabilitación infantil, entonces tratamos muchas patologías diferentes. Es verdad que durante un tiempo en aquel curso que me llegó así de repente la tartamudez barriéndolo todo, ahora mismo tengo solo 2 casos, pero atiendo más patologías. Entonces, para mí un obstáculo es acceder a una formación especializada. No podemos especializarnos de todas las patologías. Entonces, bueno, pues para mí es un obstáculo muy grande porque no podemos abarcar todo. Entonces, bueno, pues la posibilidad, o sea, siempre tenemos la posibilidad de derivar a compañeros que, pues eso, por ejemplo, Gonzalo o Raquel se han especializado solo en tartamudez y solo trabajan en tartamudez, pero muchos de nuestros casos es que trabajamos en clínica y trabajamos con muchas patologías diferentes. Entonces, bueno, pues sí, este es uno de los grandes, creo que, obstáculos. Pero bueno. De la profesión, ¿no? Yo creo que al final la profesión de logopedia, en general hay muchas profesiones, pero en la nuestra es muy necesaria la formación continuada y la especialización y saber en qué campos estás preparado para trabajar y qué campos tienes que ceder a algún otro compañero, como bien decías tú, ¿vale? Sí que es cierto que es difícil estar formado en todo. Pero la mayoría de los logopedas yo creo que sí que estamos muy concienciados y que sí que aprovechamos las formaciones y nos vamos pues creando pues ese campo de sabiduría en distintos campos y que sí que tiramos para adelante, sí. Pero es muy importante también estar al corriente de las nuevas teorías, las nuevas corrientes en tartamudez y cada vez que nos llegue un caso pues estar seguros de que podemos trabajarlo bien hasta el final y seguir las corrientes de ahora y no lo que teníamos antes. El abordaje ha cambiado mucho. O sea, muchísimo. Sí. Dice Alicia que es necesario en todas las profesiones, sí, está claro. Sí, bueno, a nosotros porque nos toca directamente, lo conocemos de primera mano y sabemos que es importantísimo. De hecho, uno de los objetivos que tenemos dentro del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid es esa formación continuada, pues el poder ir dando cursos. Ahora teníamos el curso de tartamudez, como decías tú, y el curso anterior también dimos una formación en tartamudez, en varias ocasiones también se ha tocado porque es una cosa que tenemos pues unas corrientes novedosas que es importante que le llegue a muchos logopedas o a todos los logopedas que podamos. Es necesario, a veces es así. Nos llega, bueno, pues eso, poco la formación según también los casos que nos van llegando, evidentemente, pero bueno, a mí al principio recuerdo que fue como, ¿qué hago yo? Y ahora realmente pues me gusta mucho Lo disfrutas, y la verdad es que cuando lo sabes y además te llegó así por varios lugares que parecía que te estaba mandando una indirecta el destino. No, directa, fue directa. Fue directa, ¿verdad? Madre mía. Pues no sé si quieres también aportar algo más o contarnos alguna cosilla más. Yo creo que ha estado muy, muy completo, la verdad. Cuéntame, Sara. Un poco la idea que sobre todo tener en cuenta, o también otro cambio un poco quizá de paradigma, el que por lo menos yo en su día
para mí yo consideraba la tartamudez como un problema, una patología de habla y sobre todo, no es así, es más de comunicación. Es decir, al final hay una afectación en la comunicación. Es verdad que es como que lo visual es el habla, pero hay una afectación de la comunicación. Está la importancia de todo lo que pasa debajo de esas disfluencias, esos comportamientos secundarios que pueden en niños. Hay muchos adultos ahora que hablan de que cuando estaban en la escuela, aunque se supieran la respuesta, no participaban por no verse expuestos o dejan de participar en en eventos sociales o simplemente ir a comprar el pan. Es decir, es un problema de comunicación. Entonces, es importante verlo desde un punto de vista muy amplio, no solo desde el habla, aquí hay una ruptura de la frase, aquí hay otra. No, es cómo afecta eso a la persona que lo está viviendo y cómo afecta al entorno. Por eso es tan importante también el trabajo con las familias, porque el cómo lo vive la familia es muy, muy, muy importante. Sí, hay que hablar mucho con ellos, porque ellos están en esos mitos, en el mito de porque si son nerviosos, que si son menos inteligentes, que si hay un montón del miedo a ese estigma social. Han sido objeto de chistes, de burlas desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante hablar de ello con la familia. Entonces, bueno, nos podríamos plantear con los pequeños varios objetivos. Uno es la aceptación y la normalización. Es decir, bueno, pues esta es una condición, hay posibilidades de que remita, pero puede que persista. Entonces, el vivirlo con naturalidad y aceptarlo, también evidentemente tendremos el objetivo de disminuir la severidad o en algunos casos de alcanzar la fluidez. Y sobre todo en los pequeños, el prevenir el riesgo de que aparezcan estas conductas secundarias. Que bueno, hablando un poco, esto lo he aprendido, es una analogía que utiliza Gonzalo para explicar un poco estas conductas secundarias, es la experiencia de encontrar, además aquí en Madrid tenemos la experiencia de Filomena, que no lo ha dejado así bien claro. Cuando tú te encuentras, vas andando por un camino y encuentras un charco helado y lo pisas y pierdes el equilibrio. Entonces intentas hacer aspavientos, movimientos para volver a recuperar el equilibrio. Ahí estás intentando escapar de ese desequilibrio y volver otra vez a poder andar bien. ¿Qué pasa si al día siguiente te encuentras con el mismo charco? Pues que tú ya has aprendido que ahí va a pasar algo. Entonces puedes intentar andar diferente, puedes intentar rodear el charco. Entonces, esas conductas serían de evitación, que ahí en un niño que está evitando hablar, que está evitando decir la palabra que cree con la que va a tartamudear, nos está indicando que hay un miedo. O sea, soy consciente de que va a pasar algo que me hace sentirme incómodo y quiero evitarlo. Y el otro caso, que es quizá, por lo menos en mi experiencia, evidentemente no lo puedo generalizar, en mi experiencia, lo que yo más he visto en los niños son conductas de escape. Es decir, me encuentro con el tartamudeo, estoy tartamudeando, esta palabra no me sale y entonces hago cosas como guiñar los ojos, apretar las manos, hacer fuerza. Y entonces esto hay que trabajarlo, hay que verlo y sobre todo, si no ha aparecido, prevenirlo. Entonces, la prevención de estas conductas secundarias para mí es uno de los principales objetivos del tratamiento, ya sea indirecto, o sea, algo que tenemos que hablar con las familias cuando llegan en esa valoración, y aunque sea un tratamiento solo de asesoramiento o que sea indirecto, el que estemos atentos a estas posibles conductas secundarias que pueden empeorar muchísimo el cuadro de por sí, o sea, el cuadro de tartamudeo y volverlo, pues es un problema de comunicación importante.
Entonces, bueno. Mira, nos decía Beatriz, me parece súper interesante esta pregunta, nos decía que si creemos que la terminología de disfemia ha cambiado algo para la especialización o simplemente se queda en un tecnicismo interprofesional. Yo personalmente sí que creo que disfemia al final es un término que se utiliza aquí, que en el extranjero no lo tenemos y que al final deberíamos hablar de tartamudez como tal y llamar a las cosas por su nombre. No utilizar este término que al final no conocemos los profesionales, se queda un poco entre nosotros en España, se paraliza aquí y ya pues hasta ahí hemos llegado. ¿Tú qué opinas, Sara? En principio, o sea, yo por lo que he escuchado, los que más saben, como es Gonzalo, Raquel, no, es una terminología que ya no se usa y que no está. De hecho, en el DSM-5 es trastorno de la fluencia de inicio en la infancia, tartamudeo. Con lo cual, ese término ya no es... En desuso. Sí, sí, sí. Era como el término técnico que usábamos nosotros por no decir tartamudez, pero que ahora mismo ya no tiene sentido. El tema terminológico es muy complejo porque, bueno, pues eso, se habla de, y yo lo he dicho varias veces porque, bueno, pues así lo he aprendido con Gonzalo, la tartamudez persistente del desarrollo, pero el DSM-5 lo llama trastorno de la fluidez del inicio en la infancia. Y el CIE-11 me parece que es trastorno de la fluidez, me parece, ahora mismo no recuerdo cuál es. Así que, bueno, pues eso, al final la terminología va variando, va cambiando, pero vamos, disfemia desde luego ya no. Ya no, ¿verdad? No. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algo que nos comente por el chat también? Mira, Ilse nos decía que ella creía que, a ver, ¿qué se me ha pasado? Que en el tema de la tartamudez, así como en otras patologías del lenguaje, sí hay cambios en la terminología y es importante que nos ocupemos de mantenernos actualizados al respecto. Sí, muy importante. La verdad es que sí. Nos preguntan también, ¿harás también materiales para el abordaje con adultos? En principio no tengo intención de trabajar con adultos. No, mi campo siempre he trabajado alguna vez con algún adulto, alguna fascia, pero no es mi campo. Esto de lo de especializarse, yo soy para los niños. No. Vale. No. Especializada en peques. Vale, mira, también nos preguntan dónde se puede conseguir tu material. Hemos puesto ya en el chat, al principio del todo, Paula, mi compañera, ha puesto dónde lo podíamos encontrar, pero cuéntanos también, Sara. Pues hay un enlace, es un enlace que para pedirlo y lo distribuyen unas librerías a nivel de España. Entonces, el enlace eso lo ha colocado Paula al principio y bueno, pues está ahí. Mira, aquí lo tenemos, aquí nos lo ha colocado también al final del todo, ahí tenemos el enlace, ¿vale? Vale. Creo que te lo envían, al principio pensaba que tenías que encargarlo, ir a recogerlo en una librería, pero creo que no es así, que te lo envían a casa. Nos lo ponen muy fácil, ¿eh? Nos lo ponen ya muy fácil, sí. Vale, Sara, pues se nos acaba el tiempo, ya es la 1, se me ha pasado volando. La verdad, me ha encantado pues escucharte y hablar sobre tartamudez. Dime. Que si quieres, en 3 minutitos os lo cuento. Pues venga, cuéntanos. Esto es un poco raro porque esto de contárselo en una pantalla, pero bueno. Pero estamos todos aquí viéndolo. Venga. Un poco la demostración, ¿no? Bueno, a ver. En un bosque muy lejano, en un país muy lejano, vivían unos animales muy especiales. Eran unos animales parlantes. Cada uno hablaba de una manera diferente, pero no les importaba, todos se entendían y les encantaba jugar juntos. En ese bosque había una cueva. ¿Quién vive en la cueva? Hola, soy el oso grandón y me alegra conocerte un montón. ¿Quién vive en la charca? Hola,
soy Lina, la rana saltarina. ¿Quién vive en el nido? Hola, pío pan, pío pin, soy el pájaro cantarín. ¿Quién vive en la madriguera? Hola, soy un conejo rapidillo. Si no corres, te pillo. ¿Quién vive debajo de la piedra? Hola, soy Espirada, la serpiente, y soy muy sonriente. ¿Quién vive en las hojas? Hola, soy Lentín, el caracol, y salgo al sol. ¿Quién vive en el nido? Hola, soy el búho Ulises y tengo plumas grises y ojos de sorpresa como tú. Uy, alguien se ha colado en el bosque. ¿Puedes verlo? Mira, es un robot. Hola, soy el robot parlante. Voy hacia atrás y hacia adelante. ¿Puedo jugar con vosotros? Y el pájaro dice, por supuesto. Y el conejo, bien. La serpiente, a jugar. El búho, claro. El oso, sí. El caracol, genial. Y la rana, vamos. Y todos jugaron juntos y se pusieron muy contentos de conocer una forma nueva de hablar. Fin. Bueno, yo, y aquí es donde animo a los niños a que hablen como los diferentes personajes. Me ha encantado. Yo creo que a todos los que vean este vídeo les va a encantar porque es que es fantástico. ¿Y cómo lo cuentas? Mira, aplausos, pone Raquel en el chat. Gracias. Es fantástico. La forma de contarlo me ha encantado porque es una muestra genial para coger, absorber todo y poder utilizarlo luego en nuestras sesiones. Lo he hecho muy rápido. Ahora la dificultad está con el búho y la mascarilla. Entonces utilizo la mano como que mientras está... Hola, porque ahora mismo lo tengo que contar con la mascarilla. Entonces... Pero vale, bueno, pues mira, una estrategia buenísima para tenerla también. Jo, gracias por... muy rápido. Ahí yo les hago que llamen a la puerta y estas cosas. Vale, pues me ha encantado. Súper rápido porque ya nos pasamos, pero ¿qué tal si nos lees también los consejitos que habías colocado al final en la contraportada? Pues uno de los más importantes, bueno, todos son importantes. No tratar de ayudarle con respira, tranquilo, hablas más despacio o terminando las frases. El siguiente, atender a qué dice y no cómo dice. Tenemos que atender a lo que nos quiere decir, lo interesante y todo lo chulo que nos quiere decir, que nos quiere contar. Hablar con él de forma lenta y pausada. Y luego, importantísimo, darle tiempo. Tiempo de escucha activa, tiempo de compartir momentos comunicativos relajados y tiempo para que termine su mensaje. Tiempo. Genial, genial, tiempo, muy importante. Pues yo es que estoy encantada, estoy maravillada con la forma que has tenido de contarlo y con el cuento. Gracias, Laura. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más y si queda alguna pregunta, pues nos la podéis escribir, también nos la mandáis al Colegio de Logopedas y nosotras nos encargamos de comunicársela a Sara para que os puedan responder, ¿vale? Ha sido yo creo que una charla muy interesante y ya te digo que yo por lo menos estoy encantada. De verdad. Gracias, muchas Laura. gracias por compartir este ratito de este día tan importante con nosotros, con el Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Y nada más, pues que si hay futuros proyectos o algo más, te pongas en contacto con nosotros y veamos a ver qué podemos hacer juntos también. ¿Vale? Muchas
Muchas gracias, gracias Laura. a todos por acompañarnos y por estar este día aquí escuchándonos y pasar un ratito hablando de tartamudeo. Gracias. Bien, pues cortamos aquí. Muchas gracias a todos, chicos. Hasta luego. Hasta luego.